Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor en esta hora porque sabemos que Él ha permitido que estemos acá reunidos estudiando de su palabra, pero sobre todo que Él siga obrando en nuestro ser. Amén. Vamos a orar, a bendecir este tiempo que el Señor nos permite y disponiendo de nuestro ser para que Él pueda hablarnos. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tú nos estás escuchando, Señor. Tú estás en este mismo instante con mis hermanos, en mi casa, Señor. Sabemos que a través de esta palabra, a través de este estudio, Señor, tú vas a abrir nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, que únicamente proviene de ti, Señor, para que pueda haber esa transformación, esos cambios, esa firmeza de la fe en ti, Señor Jesús, para que puedas ser la voz, el Espíritu Santo en cada palabra de este estudio, Señor, y así como los que tú nos vas a seguir trayendo martes a martes, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos tu santo nombre y estamos agradecidos porque tu misericordia y amor ha sido extendido sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta este momento, Señor, y poder disfrutar de tu palabra, poder discernir, pero sobre todo vivirla, Señor, atesorarla en nuestro corazón como tú nos mandas hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tus hijos, hijas que están siendo presentes, Señor, a través de este medio. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos y sellamos este estudio bíblico a través de tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Compartimos en esta noche el tema El tentador. Como bien se nos ha enseñado, como hemos leído, hemos escuchado, que nosotros debemos de pesar la palabra junto a nuestra Biblia. Amén. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su Biblia a la mano y vamos a ir confirmando lo que a continuación les voy a compartir. Con la palabra de Dios vamos a confirmar quién es el tentador. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 1, dice la palabra: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, capítulo 3. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 13. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Primera de Tesalonicense, capítulo 3, verso 5. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temáis lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Mientras fuimos compartiendo estos versos de la palabra del Señor, claro está hablando el Señor que el tentador es Satanás, o como bien se le conoce, ¿verdad? En varias partes de la Biblia, como el diablo,
la serpiente antigua, Belcebú. Él es el tentador. Ahora, sabiendo que quién es el tentador, déjeme aclararle algo que tal vez usted pudo haber creído, o tal vez ahorita puede usted aclarar ese pensamiento, mi hermano, así como ha sido de bendición para mí. Es de que muchas veces creemos que las tentaciones malas prácticamente vienen de Dios. Y déjeme decirle, mi hermano, que no es así. Que todo lo que trae maldad, todo lo que viene a nuestras vidas para separarnos de Dios, separarnos de esa vida constante, ¿verdad? De lucha día a día, en caminar en santidad, no viene de Dios, sino que viene del tentador. Y como bien confirmamos con la palabra del Señor, que el tentador es Satanás, que él actúa con maldad para destruirnos, para separarnos de la comunión y de esa vida de apartarnos, ¿verdad?, de la santidad para agradar a Dios. Amén. Ya aclarando este punto, mi hermano, como bien sabemos que el tentador es Satanás, quizá lo que voy a decir a continuación, muchos podrán sentir temor o qué sé yo, otro sentimiento, pero también es obra de Satanás. ¿A qué me refiero? Es de que si ya sabiendo que Satanás es el tentador y que él obra con maldad para perjudicarnos, debemos de conocerlo. Y a continuación vamos a ir viendo ciertos puntos, no a cabalidad, ¿verdad? Pero lo esencial para conocer a Satanás. Como número 1, él es nuestro enemigo. ¿Por qué es nuestro enemigo? Porque está en contra de toda la obra de Dios. Como hijos de Dios, la palabra del Señor dice que somos inmersos al cuerpo de Cristo, o sea, somos sumergidos, somos pertenecientes de ese cuerpo de Cristo. Entonces, si Satanás es enemigo de Cristo, por ende es también nuestro enemigo. Y por eso nosotros debemos de tomarnos siempre de la mano del Señor y reconocer cada movimiento y obra de Satanás, que es nuestro enemigo. Al ser nuestro enemigo, es una de las mayores razones por qué él obra en contra de nosotros, porque él está detrás de que nosotros fallemos delante del Señor, está detrás de que nosotros nos separemos de esa vida de intimidad con el Señor o dejemos de congregarnos en la iglesia. Amén. Sabemos que esto es una de las razones el cual se puede decir que Él nos odia, que Él espera que nosotros tropecemos y hagamos las cosas que no le agradan al Señor. Y déjeme decirle también, mi hermana o mi hermano, que Él en muchas oportunidades va a llegar a ofrecernos mucho, aparentemente, pero a cambio nos va a quitar todo. Prácticamente nos va a dar nada, pero sí nos va a quitar, nos va a robar, nos va a destruir. ¿Por qué? Porque la salvación y vida eterna que tenemos con el Señor no tiene precio, no tiene algún tamaño con que compararlo. Amén. Sabemos que Satanás, la palabra en 1 de Pedro capítulo 5:8, usted puede leer, que dice que es traicionero, él es astuto, es sutil y sagaz, ya abreviando, ¿verdad?, sus caracteres de cómo es él. Es lo peor, ¿verdad?, y es nuestro grande enemigo. Número 2,
que él es ladrón. En Juan 10:10 podemos ver que aquí hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre hurtar y robar. Como él es ladrón, él se va a llevar algo que no es de su propiedad. Él se va a llevar algo que nos pertenece y por ende le pertenece a Cristo. Nuestra vida, nuestra alma le pertenece a Cristo. Pero al ser robado, él va a llevárselo con violencia. Y por eso no es tema que nosotros tengamos temor o tengamos miedo o no queramos nosotros sumergirnos, ¿verdad?, en una vida hablando espiritualmente. No, sino que nosotros como hijos de Dios, como hijos que vamos madurando, como dice su palabra, ya no vamos bebiendo leche. No nos están dando las palabras por cucharadas, por decirlo así, sino que ya nos están trayendo temas a que nosotros debemos de reflexionar, pero vivirla en nuestra vida diaria. Sabemos que él va a tratar a robarnos nuestra santidad, nuestra salvación con violencia. Y claro que la violencia es un acto, ¿verdad?, que puede traer destrucción, golpes, ¿verdad?, hablando físicamente y espiritual. Pero sabemos que el Todopoderoso está con nosotros. Amén. Número 3, dice que él hurta. Hurtar y robar, como bien les mencionaba, es diferente. Y hurtar dice que es una acción de llevarse algo nuevamente, vean, de que no sea su propiedad, pero con una excusa, ¿verdad?, que él puede llevarse algo, pero para sus fines de destrucción. Él puede hurtar nuevamente nuestra santidad, nuestro pensamiento, nuestra familia, nuestras finanzas, todo lo que él puede venir y poder hurtar. Pero para que nosotros podamos decaer en fe, para que nosotros podamos dejar nuestros privilegios, para que podamos nosotros darle esa oportunidad de venir y entrar y hacer toda su maldad en nuestras vidas. Así que nosotros debemos de tener ese cuidado de no darle lugar para que hurte nuestra vida. Amén. Número 4, que es destructor, es devorador. Y también lo podemos confirmar en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. El ser destructor, devorador, sabemos que nuevamente cae en esta palabra, que destruye, que nos roba, que nos quita. Y nos va a quitar la oportunidad de gozar el galardón, la vida eterna que la palabra del Señor nos promete. Él va a venir a devorar, a destruir, de una forma a hacer daños, ¿verdad?, ya sea física, emocionalmente o espiritualmente. Él como destructor, en la mayoría de veces, hermanos, que él toma actitudes pequeñas, esas oportunidades que muchas veces nosotros pensando o inconscientemente le damos para que él venga y destruya. Más que todo viene a corcomerse, podría decir, poco a poco, a manera de que a un cierto tiempo, cuando vemos nosotros nuestra vida, nuestra santidad, nuestra actitud delante del Señor ya está dañada, ya estamos llenos de pecados y volvemos a ser como antiguamente éramos, de deshonra, de vergüenza. Entonces hay que tener cuidado y ir descubriendo cómo obra el enemigo. Amén. Número 5, que es acusador.
También lo podemos confirmar en Zacarías 3, capítulo 1 o Apocalipsis 12, verso 10, donde dice que Satanás ya no tiene autoridad para llevar acusaciones delante del Padre, porque Él se encarga de ver todo lo que nosotros fallamos, todo lo que nosotros pecamos de deshonra, todo aquello que nos contamina o que nos lleva a vergüenza. Y Él nos llega a acusar delante del Señor, del Padre. Pero Él ya no tiene esa autoridad, porque para gloria de nuestro Señor Jesucristo, Él está sentado a la par de nuestro Padre, que es Jehová de los ejércitos. Entonces Él llega a acusarnos, claro que lo sigue haciendo. Pero, como dice la palabra del Señor, abogado tenemos delante del Padre, que es Cristo Jesús. Él nos defiende, Él es nuestro sumo sacerdote, porque la palabra de Dios dice que Él está a la diestra del Padre. Mas sin embargo, Satanás no deja de tener esa oportunidad de irnos a acusar cuando nosotros le fallamos. Y Él es muy astuto, Él es muy sutil, porque Él tiende el anzuelo para que nosotros pequemos y permitamos que Él manche nuestras vestiduras, pero para luego Él subir delante del Padre y decir: hijo o hija, y usted póngale su nombre, hizo tal cosa, te falló, murmuró, o robó, o pensó, qué sé yo, tantas cosas que puede contaminarnos. Pero para gloria de Dios, nosotros tenemos abogado delante del Señor, que es Cristo Jesús. Así que nosotros debemos de tener esa lucha constante de poder consagrarnos y vivir una vida honrosa delante del Señor, para que Él no tenga ocasión de acusarnos. Y de este tema también, hermanos, también Satanás usa el acuso, pero de Dios con el creyente. ¿Cómo así? Usted va a decir que nosotros podemos tener esos dardos de pensamientos de maldad, de dudar de la existencia de Dios, porque Satanás se vale. Él no es íntegro para nada. Él no tiene prácticamente un lenguaje comprensible, Él no tiene los valores morales ni ética, porque Él se vale de todo para podernos destruir, más que todo al pueblo de Dios, y que nosotros tengamos y dejemos esa oportunidad de tener esa vida de santidad y salvación con Cristo. Yo veía que también otra oportunidad que tiene Él de acusarnos, ¿verdad?, es entre hermanos. Entre hermanos nos acusamos muchas veces, pero todo es con un plan de división. Es información negativa y sabemos que debemos desecharlo de nuestra vida. Amén. Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, con la palabra de Dios tenemos que creerla. Tenemos que obedecerla y atenderla. Atenderla es vivirla. Personalmente, pues podemos decir, hermanos, que muchas veces estamos orando por los enfermos o por nuestra vida misma, pero no vemos sanidad, sino que vemos esa sanidad tal vez en el tiempo que no lo esperábamos, o vemos sanidad sobre otra persona, pero menos nosotros que estamos orando. Pero todo sea conforme el tiempo y voluntad de Dios. Nosotros no debemos de dejar que vengan esos pensamientos, esos dardos del enemigo, de dudar de la existencia y del poder de Dios. Amén. Vemos, hermanos, que hay tres cosas en las cuales nosotros debemos de aferrarnos para ayudarnos, que nuestra fe no sea quebrantada, no sea dañada, dependiendo de las adversidades que nosotros podamos vivir día a día. Como por ejemplo, ¿verdad?,
debemos de tener esa credibilidad, mantenernos firmes en la fe en Cristo por lo que es. Porque al ver la naturaleza que ha hecho sus manos, la expansión de la tierra, de los cielos, la luna, las estrellas, el sol, ¿quién puede hacer tan grande obra, mi hermana? Nadie. Así que debemos de tener esa seguridad y fe incrementable por lo que es Él. Lo otro es por lo que ha dicho. Tenemos la palabra de Dios. Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces debemos de tener esa fe en esto, por lo que Él ha dicho, por sus promesas, por lo que Él nos ha enseñado, a través de las prédicas, a través de todo lo que usted pueda recibir de la palabra de Dios. Otro podría ser de lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho su obra preciosa en usted? Usted puede ver, tiene su rostro, su cabello, su estatura, su color de tez. Todo lo que el Señor ha hecho en usted. ¿Cómo pudimos ser concebidos? Imagínense, éramos unas células para luego ser hijos e hijas de Dios. Y la palabra misma dice que antes de que fueran hechos los cielos, la tierra, los animalitos, la vegetación, Él ya tenía un propósito y un lugar especial para nosotros. Esa es la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que debemos de tener esa fe viva todos los días. ¿Podemos decaer? Claro que sí podemos decaer, desfallecer. La palabra de Dios dice que los jóvenes se cansan, dice. Pero luego también encontramos otra porción donde dice que Él renueva nuestras fuerzas como de búfalo. Y así también renueva nuestra fe en su nombre. Amén. Cuando nosotros estamos pasando por la adversidad, ahí nuestra fe en muchas oportunidades puede dañarse. Pero aprendamos lo que habla el libro de Habacuc. La palabra de Habacuc, capítulo 3, versos 17-18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él tiene su tiempo y Él es perfecto en su obra y todo lo que permite. Amén. También siempre en el aspecto número 5 de acusador, como característica de Satanás, que también él viene a producir acusaciones entre hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? Falsos testimonios, calumnias, chismes, murmuraciones, difamaciones, y todo con un propósito de dividir al pueblo de Dios, porque él sabe que cuando nosotros nos unimos, cuando el pueblo de Dios está unido, la llama del Señor crece. Y ese calor de hermanos no solo va a venir a mover en medio de la congregación, sino que ese calorcito, ese efecto del poder del Señor en unión en el Espíritu de Dios, llega a tocar afuera, a todo aquel que está necesitado del Señor, a todo aquel que está atribulado, está cargado o se ha alejado del Señor. Cuando se siente en ese asolamiento, cuando siente esa frialdad del mundo, de las cosas que ellos se han alejado del Señor, cuando sienten ese calor, cuando sienten esa atracción, porque la palabra de Dios dice que nos trae con lazos de amor. Satanás sabe el poder que el Señor tiene
sobre nosotros como instrumento en sus manos. Y por eso Él siempre va a buscar división. Pero no hay que darle oportunidad, mi hermano. Amén. ¿Vamos comprendiendo, mi hermano? Yo sé que en el nombre de Jesús sí. Siempre en las acusaciones estamos, hermanos. Dice que también puede venir acusaciones internas. Eso quiere decir personales. ¿A qué se refiere? Esa acusación de Satanás puede ser un pecado pasado, la vida pecaminosa antigua que llevábamos. Viene a traer a veces recuerdos, memorias, esas acusaciones de Satanás de hacernos creer o hacernos sentir que no somos dignos de estar delante del Señor. O si estamos sirviendo, si estamos ejerciendo algún privilegio, ministerio. Satanás ve que nosotros vamos en progreso para gloria de Dios. Él viene a acusarnos con nuestra vieja manera de vivir, con un pecado antiguo. Pero no nos dejemos engañar, porque la palabra del Señor dice que Él perdona nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Los lanza a lo más profundo del mar. Imagínense qué precioso. Y también encontramos en la palabra que dice que todos los días son nuevas sus misericordias. Tenemos esa oportunidad de poder hacer las cosas conforme su palabra. Amén. Recuerde que Dios nos ha lavado, nos ha perdonado. Así que no hay pecado antiguo que venga a perjudicarnos nuestro futuro. ¿Por qué? Porque ya no somos el viejo hombre o la antigua vida que llevábamos, sino que ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Y Él cada día nos va perfeccionando, pero siempre debemos de tomarnos de la mano de Dios, no con sabiduría de hombre, no con nuestro pensamiento, nuestro criterio o lógica, sino que es con el poder de la palabra del Señor. Amén. Ahora, otra de las características es el número 6. También podemos confirmarlo en Génesis 3, capítulo 13, que Él es mentiroso. Satanás es mentira. Él obra con mentira. Y la mentira es el resultado de las calumnias, la traición, el falso testimonio. La mentira también es el reflejo de las obras de la carne, que sería el egoísmo, la envidia, toda intención de la que pueda destruir. Sabemos que la palabra del Señor dice que Él es prácticamente el padre de la mentira, ¿verdad? O sea, todas las cosas en Él es falsedad, porque la palabra de Dios dice que Él se viste como ángel de luz. O sea, que como alguien bueno, pero no lo es. Así que toda actitud que viene de mentira es una de las características de Satanás. Entonces debemos de cuidarnos. Si nosotros obramos con mentira, hablamos con mentira, sabemos que estamos dando permiso a Satanás que Él venga y esté usándonos como instrumentos, pero para destrucción. Sabemos que Satanás es mentiroso. Entonces, él lleva una vida de falsedad. Él lleva una vida en donde aparentemente él tiene la gloria terrenal, aparentemente él puede tener poder, pero no sobre nuestro Dios, no la magnificencia como Jehová de los ejércitos. Amén. Sabemos que la persona que actúa con mentira pierde la credibilidad, pierde su reputación, su integridad, pierde el respeto, pierde la confianza, pierde muchas cosas de las personas que lo rodean. Pero esta característica es obra de Satanás. En Efesios 4:25
Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos de desechar toda la mentira y que debemos hablar la verdad. La verdad que es la palabra de Dios, es la voluntad de nuestro Señor. Amén. Número 7. Satanás es engañador. Podemos confirmarlo en primera de Timoteo capítulo 2 verso 14. Que él es engañador. Él lo practica prácticamente a diario, junto con el engaño, ¿verdad? Que sería la mentira. El engaño es una de sus formas que él puede entrar al pueblo de Dios, a nuestros pensamientos. Pero mire, hermano, que él es tan astuto que él planifica cómo nos va a engañar, porque él obra cuidadosamente. Él nos estudia, nos vigila. Él no es omnisciente, no es omnipotente, sino que él tiene legiones, ¿verdad? Ángeles caídos, demonios prácticamente, que trabajan para él. Entonces a él le llevan la información. Pero nuestro Señor, él sí es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que él puede resguardarnos como escudo, dice su palabra, alrededor de nosotros. Así que no debemos de dejarnos engañar por toda estrategia o planificación del diablo para que venga a destruirnos, para que venga a quitarnos el amor entre hermanos, el amor a nuestro servicio en la casa del Señor, el amor a nuestro prójimo. Claro que se va a hacer un progreso, porque no a la noche a la mañana vamos a tener la imagen de Cristo, pero poco a poco vamos avanzando, y como dice la palabra del Señor, Él nos fortalece y nos guía. Amén. Número 8. Ya vamos terminando, hermanos. Nuevamente aquí ya caemos lo que es el tentador, o sea que la tentación. Sabemos cómo partimos de principio, ¿verdad? El tentador es Satanás. Ahora las tentaciones, sabemos que él obra en esta oportunidad como 3 pasos. Número 1, la tentación. Número 2, la concupiscencia. Y como número 3, las 3 puertas para la tentación. Ahorita vamos a ir a ver cada una de ellas. Y dice que como número 8, que él es tentador. La tentación es todo aquello que trae Satanás delante de nosotros, como algo bueno, como algo de bendición, porque aparentemente en muchas oportunidades la tentación se ve que no va a traer mayor complicación, o nadie nos va a ver en el pensamiento humano, ¿verdad? Porque sabemos que los ojos del Señor están sobre nosotros día y noche. Aunque nosotros nos vayamos en el lugar más oscuro, Él puede vernos como claridad del mediodía, dice su palabra. Entonces, Satanás viene y presenta la tentación como una oferta, ¿verdad? Muchas veces creemos que nosotros a través de ellos podemos encontrar paz, como por ejemplo el dinero o una posición en un trabajo. Y aparentemente nosotros no sintamos que vayamos a tener consecuencia. Pero debemos de discernir si es obra de Satanás, si es tentación de Satanás, porque él es muy sutil, él es muy sigiloso para meterse en nuestras vidas, para meterse en el plan del Señor que tiene para nosotros. Amén. También puede meterse, ¿verdad?, como una tentación en nuestras decisiones, ¿verdad? Qué sé yo, tantas oportunidades o estilos de vida que nosotros podemos llevar, pero toda tentación es como que comparada, o es como que una opción de elegir la iglesia o esto, tu servicio a Cristo o esto. Cuando nosotros
tenemos que escoger entre Cristo y algo, o entre nuestro servicio, estoy hablando de privilegios, y ese algo que nos presentan aparentemente de bendición o oportunidad, siempre debemos de elegir lo que es de Dios. Claro que no va a ser de primeras que nosotros vamos a tener ese fervor, esa seguridad, pero con un poquito de esfuerzo y con la ayuda de Dios vamos a tomar el camino y decisión correcta. Porque muchas veces no sabemos que nosotros tenemos llamado como bendición de Dios a algo que nos separa de Cristo. Pero cuando discernimos, cuando estamos viendo que nos está separando de Cristo, que nos está separando de la congregación entre hermanos, que nos separa todo de aquello que es de Dios, no proviene de Dios. Aunque aparentemente me dé una paz falsa, ¿verdad? Aunque aparentemente vea que no es nada que venga a dañarme. Pero cuando nosotros venimos a ser afectados físicamente, sí creemos, lamentablemente en nuestros ojos queremos ver lo físico. Porque cuando viene a afectar nuestra salud, cuando viene a afectar nuestra economía, cuando viene a afectar todo aquello que podemos palpar o ver, rápido creemos que es obra del enemigo. Pero cuando viene a separarnos de Dios, de dejar de cumplir un privilegio, o de ser irresponsables, o de dejar de congregarnos, este domingo sí, 3 no, 4 no, porque es nuestra vida espiritual, nosotros a primera no lo vamos a sentir o no lo vamos a ver que es obra del enemigo. Es una tentación que se nos está dando para destruir. Amén. Espero que me esté dando a entender, mis hermanos. Y lo otro que podemos ver, ¿verdad? Como tentador, como tentación que él da, es la concupiscencia. La concupiscencia es el pensamiento, son las ideas que nosotros tenemos. Pero pueden venir pensamientos de Cristo, pueden venir pensamientos de Satanás, más que todo son dardos de Satanás. Todo va a estar que nosotros vamos a permitir en accionar esos buenos deseos o esos malos deseos. Cuando nosotros hablamos de concupiscencia, hermanos, esto es en relación a una tentación. Supongamos, ¿verdad? Todo pensamiento de Cristo es para bendición. Eso nos queda claro. Pero cuando nosotros tenemos un pensamiento de tentación, nosotros le llamamos nuestra conciencia, ¿verdad? Pero no, sino que es la voz del Espíritu Santo ya nos está hablando. Pero ya queda en nosotros si nosotros escuchamos la voz del Señor o queremos ir tras esa tentación. Cuando el pensamiento de Satanás o el dardo de Satanás lo dejamos libertad en nuestra mente, baja nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice, la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Pero no solo la habla, sino que nos conlleva a actuar. ¿Ya? Entonces debemos de refrenar todo pensamiento o deseos de Satanás. Amén. El último del tentador serían las puertas para la tentación. Y aquí también se desligan otras 3. Podemos confirmar, hermanos, en 1 Juan 2:16. Aquí habla que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas 3 puertas, hermano, las podemos ver que Satanás las usó con Adán y con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, se atrevió a orar contra el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo no va a venir delante de nosotros y tendernos una seducción o una tentación para que nosotros caigamos? Debemos siempre tener en mente que necesitamos la luz de la palabra de Dios para mantenernos firmes. Amén.
¿Cómo utilizó estas 3 puertas Satanás con Adán y nuestro Señor Jesucristo? Número 1, los deseos de la carne. Recuerda, hermanos, que en Génesis la palabra de Dios habla del árbol que era bueno, que el árbol que estaba prohibido, que era el del conocimiento. Pero Satanás se lo presentó como que era el árbol bueno para comer. Recuerda, Satanás era a través de la serpiente. Ahora con nuestro Señor Jesucristo también le ofrece ese deseo de la carne, pero donde le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, él estaba en una situación de ayuno de 40 días, habla la palabra. Entonces su carne tenía hambre, y por eso él viene y da ese anzuelo, da esa tentación carnal prácticamente, esa necesidad que se tiene en la carne. Y lo otro es los deseos de los ojos. También acá vemos que Satanás habla y le dice agradable a los ojos. Y luego le dice, a Cristo le dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí estaríamos hablando en Mateo capítulo 4, en donde habla, ¿verdad?, la tentación de Jesús. Ahí puede usted confirmar lo que yo le estoy compartiendo. Imagínese los deseos de los ojos. Luego dice la vanagloria de la vida. Satanás le habla a Adán y le dice codiciable para alcanzar la sabiduría. Está hablando del árbol prohibido que nuestro Señor Padre Celestial le había prohibido, ¿verdad?, que tomara. Y luego Satanás ya en otra oportunidad, allá delante del Señor, que sería Cristo Jesús, le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. Imagínese, estas 3 puertas de tentación Él quiere abrir en nuestra vida. Los deseos de la carne, una necesidad que tengamos física. Los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros empezamos a creer hasta cuando miramos. Y en una de esas, Él, como lo sabe, Él se aprovecha. Y número 3, la vanagloria de la vida. O sea, todo lo material, las riquezas que terminan, se quedan aquí. A veces se pierden. Vemos que en 1 de Juan, capítulo 2, verso 17, dice la palabra del Señor: el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Por todo lo que estos 3 puntos que acabo de mencionar, son pasajeros. Vamos a tener necesidades físicas, sí. Pero la palabra del Señor dice que los que lloran serán consolados, los que tendrán hambre serán saciados allá con Él. Y los deseos de la carne, de los ojos, nuestros ojos, ¿qué dice la palabra de Dios? Puesto la mirada en Cristo Jesús. No en la adversidad, no en nuestros deseos, no en la carne, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida, que nuestro yo no crezca, nuestro ego, nuestro orgullo, o que me feliciten, o que me mencionen, o que yo sea importante, no, sino que lo importante es Cristo Jesús, porque Él es la gloria, Él es digno, y para Él somos y por Él somos, amén. Estos serían, mis hermanos, lo que les estoy compartiendo, el tentador, cómo es el tentador, que sería el diablo, y cómo actúa para nosotros y venir a destruirnos. Nosotros debemos de conocerlo,
Así como conocemos la grandeza del Señor, debemos de conocer cómo actúa Él para destrucción. Número 9 serían los pasos para la tentación, que son similares. Espero que no haya un poco confusión, mis hermanos, si no, pues pueden volver a escuchar el estudio para ir aclarando las ideas. Amén. Los pasos de la tentación, como les mencionaba, como número 9, Satanás también aquí presenta 3. Número 1, inspección, o sea que nos vigila. Número 2, seducción, o sea que da como una oferta. Y número 3, invasión, o sea que él no pide permiso, mi hermano. La inspección, él vigila las 24 horas. Esto ya les había mencionado. Él no es omnipresente, mis hermanos, pero tiene un ejército de ángeles caídos, que ahora se llaman demonios, que le pasan la información. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos fallando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos debilita? Porque cada uno de nosotros tiene una debilidad. Tiene o tuvo algo o está teniendo algo con que lucha. Hay tantas cosas, ¿verdad? Muchos tal vez tuvieron algún vicio, hombre y mujer. Está lo que es lo sexual, ¿verdad? Esto se desliga un montón, ¿verdad? Muchos tal vez, hablando hombre y mujer, tal vez tuvieron muchos novios o algo más que novios. Por lo menos hablamos de lo sexual, ¿verdad? La pornografía, el amor al dinero, o el ego, o el conocimiento de hombre, ¿verdad? Muchos estudian y quieren más y más, pero no la palabra de Dios, sino que para ser renombrados, ¿verdad? Estamos hablando de conocimiento de hombre, porque es bueno saber, pero cuando alguien ya se involucra tanto en el conocimiento, ya se vuelven filósofos, ya se vuelven alquimistas, ya se vuelven todo lo que viene a afectar nuestra fe en Cristo, porque después ya dejan de creer en Cristo o lo ponen en duda la existencia de nuestro Señor. Amén. Luego la seducción. La seducción, como les decía, es algo que Él da para atraparnos. Nos seduce para que nosotros actuemos. Y mire, mi hermana, aquí en esta seducción, Satanás no va a pecar por nosotros. Él ya tiene su pecado. La palabra de Dios dice que Él ya está juzgado. Sus días ya están contados. Él no quiere irse solo, sino que Él quiere arrastrar quien se vaya a dejar para ir a sufrir eternamente. En el lloro y el crujir de dientes, dice en el Apocalipsis. Mira, hermano, que Él solo seduce, pero en nosotros está hacer ese acto de pecado o rechazarlo. Amén. Y número 3, que es la invasión. Él no pide permiso, Él viene y arrebata, Él viene y destruye, Él viene y entra en donde se le permita entrar, a destruir nuestra familia, a destruir nuestra reputación, nuestro ministerio, nuestra finanza, nuestra salud, nuestra vida, llevándose todo, ¿verdad? Para que nosotros dejemos de seguir a Cristo. Y como número de 10, que es el último, mi hermano, es de que Satanás está limitado. Gloria sea el nombre de Jesús. Como le digo yo, muchas veces tenemos esa idea errónea de que Satanás no se debe de mencionar, o Satanás no debe de ser estudiado o descubierto porque va a venir tras mío. No, sino que es importante conocer cómo trabaja, porque cuando nosotros tengamos un pensamiento o un sentimiento o una ocasión física, no, esto no es de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos estudiado quién es Dios, cómo actúa Él, qué es lo que Él espera de mí y cuáles son sus planes para nosotros como hijos de Dios. Y cuando nosotros venimos a conocer a Satanás,
que Él es destructor, que Él roba, que Él nos lleva a una vida de pecado. Entonces ahí es donde nuestro Señor nos llena del discernimiento de su espíritu y podemos diferenciar qué tipo de voz o quién está enviando una supuesta bendición o si es bendición de Cristo. Amén. Entonces, volviendo al tema número 10, Satanás está limitado. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está sobre él. Allá en Filipenses habla la palabra de Dios, que él fue elevado a lo sumo y que todo le fue sujeto a su voluntad. Él es la autoridad suprema prácticamente. Amén. Satanás, pues como le digo, él tiene límites. Él no es soberano, no es supremo, no es Dios todopoderoso, sino que él es un ser creado. Por ende, todo lo que es sus movimientos o sus acciones tiene un límite. Hasta Dios le permite, claro, con sus planes perfectos, porque es como dice la palabra, sus pensamientos son otros, sus caminos son otros, aunque nosotros no lo comprendamos, Él es perfecto. Amén. Muchas veces cuando Satanás viene y nos tiende una tentación, Él tiene límites, como yo le digo, Él no va a venir a pecar por nosotros, sino que Él tiende ese pecado, esa seducción. Y en nosotros está si nosotros la tomamos o la desechamos. Cuando nosotros cometemos pecado, pues, imagínese cualquier pecado, pero lo que el Señor juzga es la acción que nosotros estamos tomando, ¿verdad? No que lo que nosotros hicimos. Muchas veces en este tema, pues algunos no comprenden a cabalidad, pero poco a poco, mientras vamos nosotros leyendo la Biblia, el Señor habla y nos aclara las ideas. Muchas veces nos justificamos, o en su mayoría de veces nos justificamos. No queremos ni aceptamos como Adán, ¿verdad? Cuando el Señor le dice que por qué había tomado el fruto que Él no había permitido, Él le dice, la mujer, o sea, la mujer que me diste por compañera, ¿verdad? La acusó a ella en vez de decir, sí, te fallé, Señor. Así somos nosotros en la actualidad. Cuando nosotros cometemos pecado, nos justificamos diciendo como lo siguiente: es que somos pecadores. Todos somos pecadores. Y sí, no es mentira. Pero la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos nuevos. Y en Cristo Jesús dice que como hijos de Dios somos justos. Entonces, tenemos oportunidad con la fuerza y con la guía de Dios de no pecar. No justificándonos que somos pecadores, por eso le fallamos al Señor. Porque el ser pecador no es una condición que llevamos siempre, sino que es lo que nosotros vayamos a alimentarnos, ver todos los días. Si me estoy alimentando de Cristo, de su palabra, Él me dar esa fuerza, esa seguridad de poder hacer conforme a la voluntad de Él. La otra excusa que podemos tomar es de que somos humanos, ¿verdad? Por nuestra condición humana nosotros pecamos, caemos, desfallecemos, pero no, porque la palabra del Señor dice que los ángeles, ellos no son humanos, sino que son seres celestiales creados por el Padre, claro, pero ellos pecaron. Entonces no es nuestra condición humana la que nos hace pecar, sino que es nuestra decisión. Amén. Y lo otro es de que no pudimos con la tentación. Era tan fuerte la tentación, ¿verdad? O esa seducción que no pude evitar caer. También es otra mentira. Porque dice que la palabra de Dios dice que no hay tentación que no sea humana. Y la otra parte en donde dice que Dios no deja que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y esto lo podemos confirmar en 1 Corintios capítulo 10, verso 13.
Y ahí mismo también podemos encontrar que también juntamente viene la salida. O sea que la ayuda del Señor, el pronto auxilio que habla la palabra del Señor. Amén. O dependiendo cuál sea la actitud de pecado, también hay excusas de que dicen me sentí solo porque no tenía salida, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Alguna necesidad de dinero, roban y dicen es que tenía necesidad. No, es mentira. Más que todo permitió que Satanás viniera y lo ensuciara con esa acción de pecado. Amén. Y como ya para finalizar todo esto, mi hermano, le damos la gloria al Señor porque hemos aprendido, o para muchos hemos recordado, que el tentador es Satanás. Todas las características que él tiene como Satanás, ¿verdad? De destructor. Y cuáles son las formas que él viene a seducirnos, a confundirnos y a que nosotros en varias oportunidades caigamos para que cometer pecado. Pero en el nombre de Jesús podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Toda tentación, toda seducción, toda obra de Satanás es anulado por el poder de la sangre del Cordero Santo. Vamos a orar, hermanos, quedando despedidos y agradecidos con el Señor con este tema. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, oramos siendo agradecidos delante de ti en esta hora, Señor, porque sabemos que tú has hablado, tú has aclarado ciertas dudas que teníamos a través de tu palabra, Señor. Y si aún existen dudas, acláraslas, Señor, allí en lo íntimo, en lo secreto, a cada uno de tus hijos, Señor. Ahí a través de tu palabra, ahí meditando, Señor, en tu palabra, revélale, Señor. Revélale y muéstrale su condición. Muéstrame mi condición para poderte alabar con libertad, para poderte honrarte, Señor, como hija, como hijos, como siervos tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú has hablado. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y seguirás con nosotros, formándonos, Señor, a tu imagen, a tu carácter. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestros pastores, a nuestros hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, y sé tu Espíritu de Dios quedándote con nosotros, Padre bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.